Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Estamos agradecidos a Dios al permitirnos continuar con el estudio de la primera carta a los Corintios. Vamos avanzando en el capítulo 2, verso 2. El apóstol Pablo dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. El tema de Pablo y nuestro es de dos partes. Es de una persona, Cristo, y su obra en la cruz. Cuando hablamos con los incrédulos, hablamos de Él como crucificado, ya que eso es lo que ellos necesitan escuchar. Nunca debemos de olvidar de que no predicamos una doctrina o religión, sino a una persona, y de la necesidad que tenemos de relacionarnos con Él. Como pecadores, perdidos, el hombre está enemistado con Dios por su pecado y necesita reconciliarse con Él por medio de la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pablo dice: me propuse no saber. No es que no sabía, sino que decidió que no iba a presentar el Evangelio de otra forma. En el caso de los corintios, era importante. Esto era importante debido a la cultura que ellos tenían, donde el ser humano era admirado por su capacidad y donde todos ellos querían escuchar algo novedoso. Pablo habla de saber solo una cosa: a Jesucristo y este crucificado. El tema de Pablo era gloriarse en un hombre crucificado como la única esperanza de salvación, y en un Mesías crucificado, exaltado, como Señor del universo. Esto indica la permanencia de la cruz, en su eficacia, como el elemento esencial del mensaje del Evangelio. Cuando Pablo llegó a Corinto, siguió cumpliendo la responsabilidad que Jesús le había encomendado, a saber, predicar el Evangelio de la cruz de Cristo. Era un embajador en el sentido más pleno de la palabra, y como tal no reconocía ninguna otra tarea que no fuese la de proclamar el mensaje de su Señor y Salvador Jesucristo, el Señor crucificado. Pablo no solo enseñó por qué Cristo tenía que morir en la cruz, sino acerca de los beneficios eternos que cada creyente recibe, como por ejemplo el perdón de pecados, la vida eterna y la resurrección del cuerpo nuestro en su venida. Ningún predicador del Evangelio debe olvidar mencionar los sufrimientos de Cristo en la cruz, su muerte y el derramamiento de su sangre a favor del pecador. La muerte expiatoria del Salvador es la fuente de la que debe emanar toda verdad y toda sabiduría. Todas las enseñanzas apostólicas tienen como base la obra de la cruz y recurren a ella incesantemente a través de las epístolas. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos 7 veces se menciona la importancia de la sangre de Cristo en la obra de la redención. En el 2:14, capítulo 9, verso 12, capítulo 9, verso 14, en el capítulo 10, verso 19, en el capítulo 10, verso 29, capítulo 12, verso 24 y el capítulo 13, verso 20. 7 menciones de la importancia de la sangre de Cristo en la obra de la redención de nuestras almas. Es bueno, entonces, que todo predicador se repita y aplique a sí mismo la máxima de Pablo: yo decidí no saber nada entre vosotros que no sea Jesucristo y a este crucificado. Que Dios bendiga su palabra y les bendiga ampliamente en este día a todos ustedes.
Cristo, su preciosa sangre en Calvario dio, por nosotros pecadores la vertió. Con su sangre tan preciosa hizo redención, y por eso Dios te brinda el perdón. Es la sangre tan preciosa del buen Salvador, lo que quita los pecados y el temor. Sin la sangre es imposible que haya remisión. Por las obras no se alcanza salvación.